Tembló la tierra 2 veces en Haití el fin de semana. Como 15 réplicas. Se sintió en República Dominicana, fue en la parte norte de Haití, un temblor de 5.9 la madrugada del sábado y uno de 5.4 ayer tarde. Se registran 12 muertos, centenares de heridos. 188 heridos. Un daño considerable en infraestructuras en Haití. Y es evidente que hay problemas de infraestructura en Haití, porque no debió, un temblor de esa naturaleza no debería causar tanto daño. Hay unas imágenes ahí terribles, de edificio en el suelo, totalmente. Y no está supuesto, repito, un movimiento de esa naturaleza a provocar daño de ese tipo. Daños, bueno, pues una pared agrietada, un empañete que se caiga, una que otra pared. Construyen sin varilla. Pero evidentemente en Haití hay un problema de construcción, de levantamiento de infraestructuras, se han hecho de forma muy rústicas y no resisten un temblor. Yo digo lo mismo del terremoto de 7 puntos y pico que sacudió Haití hace 8 años y que dejó aquella devastación. Un terremoto de esa naturaleza tampoco debe ser tan destructor. Tampoco. Y usted lo ve como en Chile tiembla la tierra así, en Indonesia tiembla la tierra así, y usted no ve semejante devastación, como Haití que se borró. Entonces Haití tiene ahí un peligro adicional, está en una zona sísmica, evidentemente en actividad. Los últimos años en República Dominicana sentimos constantemente temblores de 5.1, de 4.8, de 5.3, por eso a cada rato. Y uno siente el sacudón en su casa. Sí. Y eso no pasa, repito, de un empañete de un edificio que se cae, de un edificio público, de cuidado y mal mantenido. Pero lo de Haití es una cosa increíble. Ese terremoto fue incluso fuera del territorio, o sea, fuera del territorio. Fue en la costa. Fue en la costa. El epicentro estuvo al norte de la costa. No fue tan grande ni siquiera para provocar tsunami ni nada parecido, como cosas así. Y fíjense lo que ocasionó. Es preocupante eso, porque si ese problema se suma a todos los que tiene Haití, éramos muchos y parió la abuela. Y nosotros tenemos necesariamente siempre que tener un ojo viendo allá hacia el extremo oeste, porque ese es un problema que independientemente, mientras la situación de Haití se agrava con cualquier cosa, con que se caiga un palo, se agrava, de agua, se agrava. Con lo que sea que le pase a Haití, lo que sea que agrave la situación de Haití, política, social, económicamente, lo que sea que la agrave, a nosotros nos afecta sobremanera. Y hay que entonces prenderle yo no sé cuánta vela a los santos de los terremotos para que a Haití no le caiga un terremoto, ni siquiera remotamente parecido a lo que tuvo hace 8 años, porque fíjense la situación. Es evidente que las infraestructuras en Haití no tienen condiciones para soportar ninguna carga sísmica. Ninguna. No le voy a decir un terremoto duro, ninguna. Este fin de semana, 5.9. Ustedes vieron las imágenes, 12 muertos, 180 heridos. Un temblorcito. Un temblorcito. El presidente Moïse, que andaba, bueno, ahí lo veíamos en las imágenes, que andaba haciendo un recorrido, y decía él que andaba tratando de establecer si el aparato del Estado funcionaba para darle asistencia a los haitianos en situación de dificultad. Vamos a responderle que no, porque eso se sabe. Eso se sabe que no, pero yo creo que eso que él vio y eso que nosotros vimos debe servirle al gobierno haitiano para poner dentro de sus planes la revisión de las estructuras de los edificios, por lo menos de los edificios públicos. Ya vimos lo que ocurrió con el Palacio en el terremoto del 10, hace 8 años. El Palacio Presidencial fue de los primeros edificios en colapsar. Entonces, el gobierno haitiano, y no vamos a decir que para la población, porque no es posible ni en Haití, quizás tampoco en República Dominicana, o sin él quizás, poder establecer revisión o ir para atrás. Lo que hay que plantear es establecer algún tipo de regulación en los permisos que se otorgan para la construcción de viviendas o para la construcción de edificios de cualquier naturaleza, ser mucho más estricto y tomar en consideración esto. El que ve la construcción de Haití, eso que veíamos, que Freddy de reacciones, que construye sin varilla.
evidentemente que hay un problema en la estructura de construcción. ¿Qué cosas no toman en cuenta? Yo no sé si es que no tiene varilla, o no sé si es que no se toma en consideración la capacidad del suelo para lo que se aprueba en construcción. No, bueno, yo no soy ingeniero, no sé, pero evidentemente que un sismo de 5.9, que fue el primero, uno diría no es como para eso. Aquí en República Dominicana hemos tenido 6 puntos y algo y no ha pasado absolutamente nada. El terremoto, sobre todo el segundo, el primero afectó esa zona de Puerto de Paz, Cabo Haitiano, que en Cabo Haitiano hay edificaciones no tan altas, pero sin embargo quebró edificaciones. Pero se sintió, hay reportes que dan cuenta de que se sintió en Cuba, se sintió en República Dominicana, en Santiago y Puerto Plata específicamente. Y Haití, hay un reporte que vi. No pasó nada. Después, ni en Cuba, ni en Puerto Rico, ni en República Dominicana. No pasó nada. No pasó. Pero vi un reporte después del segundo terremoto. Se han producido una cantidad. Como 15 réplicas. Dice, sí, entre 15 y 20 réplicas se han producido. Pero el de 5.4 generó pánico en la población haitiana, porque viendo ya lo que ocurrió con el de 5.9, se siente uno casi similar. La gente salió de su casa con mucha preocupación, y cuando eso ocurre, yo me imagino la gente, ¿dónde me meto ahora? Sí, Naciones Unidas, que acaba de aprobar ahora en la 73 Asamblea la creación de una institución que se va a encargar de prestar ayuda rápida a los países que sean afectados por el fenómeno de la naturaleza. Se va a estrenar con Haití, porque justamente lo acaban de aprobar, unos fondos especiales y un equipo de evaluación y de respuesta rápida. Entonces, que cojan para Haití a darle asistencia. Bueno, Haití es un buen escenario para estrenarse con eso.